estamos con Jorge Luces, mi nombre es Juan Aro, fundador de la Escuela de Inversión y bueno, un enamorado y un apasionado del mundo del dinero, las inversiones en los inmuebles. Y luego pues tenemos aquí con nosotros a Jorge Luces del equipo de Usio, de Novatos, Trading Novatos, ¿no? Novatos Trading Club, sí, la Novatos empresa. Trading Club, efectivamente, bueno, pues a Usio le conozco yo desde hace muchísimos años, una persona emprendedora, un apasionado y un enamorado del trading con una empresa que ha ido creciendo dentro del mundo de la formación de bolsa y del trading. Y bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? De inmuebles, de inversiones, de bolsa también, de trading y bueno, qué cosas hay en común y en qué momento nos encontramos actualmente. O sea que bienvenido, Jorge, y encantado de que estés conmigo. Igualmente de estar también contigo y sí, como decías, una empresa ya de bastante éxito, pues fíjate, lo hablábamos hoy por la mañana, que hay más de 11 años ya que lleva Usio con este proyecto, con Novatos Trading Club. Yo tengo la suerte ahora de acompañarle desde los últimos 2. Y comentabas un poquito, ahora que hablabas de la bolsa, bueno, me presento así rápidamente. Yo tengo 36 años, llevo 11 ya en la bolsa, que no es poco también, no es poco. Ya es cuando empiezas a tener una visión de la trayectoria que llevas y de por dónde van los tiros. Pero bueno, muy contento por la parte de estar con Usio. Estamos haciendo mucha labor de formación online, como sabes. Prácticamente es 100% online, no tenemos nada presencial y menos aún ahora en la época que estamos viviendo. Y bueno, tratamos sobre todo de hacer que la gente sea capaz de entender primero por qué pasan las cosas, cuando pasa una cosa como esta, sobre todo tipo de crisis, cómo saber aprovechar, ¿no? Un poco lo que hablas tú también en tus seminarios, en tus vídeos, de cómo hacerles entender que hay posibilidades siempre donde la mayoría no las ve. Sí, sobre todo, qué bonito lo que dices también, Jorge, perdona que te interrumpa, con Sí, respecto, adelante. claro, con respecto a la educación y a la formación, ¿no? Porque el mundo de la bolsa atrae, bueno, pues mucho tipo de leyendas, de creencias erróneas o falsas, donde uno busca el enriquecimiento con 3, 4, 5 operaciones y bueno, y hace falta esa preparación, esa formación que sé que en Novatos Trading hacéis, ¿no? Efectivamente. Sí, la mentalidad es muy importante, igual que la psicología. Y sí que es cierto que hay, bueno, como todos sabemos, en la mayoría de los negocios mucho, bueno, pues vende humo, la ganancia rápida, ¿no? Decía un psicólogo hace unos años, el ser humano de hoy en día que queremos todo inmediato, lo queremos ya. Es decir, quiero comprar un libro que me cambie la vida en 10 minutos. Es decir, quiero comprar una empresa en bolsa y que me suba ya esta semana. Es decir, tiene que ser inmediato. Queremos esa recompensa inmediata, ¿no? Es curioso, pero funcionamos muy así y comentaba que está muy basado en la sociedad de ahora, ¿no? Más tecnológica, más inmediatez, tanto de información como de ciertas cosas. Y por desgracia, esa mentalidad se transmite también a negocios, a la bolsa y supongo que también a la parte tuya de inversiones. Y eso es una cosa que les comentamos cuando llegan, cuando empiezan la formación. Por lo menos, al menos yo y el otro profesor, le hacemos bastante hincapié en eso. Aparte que somos tanto formadores como traders, es decir, nosotros por nuestra cuenta también operamos, que creemos que es algo importante, ¿no? Un ejemplo así rápido, el típico catedrático de toda la vida, como decía mi padre de medicina, que no había ejercido nunca, pero daba clase 40 años en la universidad, ¿no? Y no había tocado nunca a un paciente. No es que sea malo, pero se pierde ese contacto, ¿no? con la realidad, con la práctica, la parte práctica. Claro que sí. Sí, la verdad. ¿Y en qué mercados enseñáis a operar, Jorge, actualmente? Es decir, o realmente el análisis técnico, pregunto, es válido para cualquier tipo de mercado, salvando quizás las diferencias que existan entre unos y otros, pero dentro de lo que es Novatos Trading, ¿enseñáis todo tipo de mercados? Sí, como sabes, análisis técnico es aplicable a prácticamente cualquier activo que se pueda graficar, podrías aplicar análisis técnico, y hacemos mucho más hincapié tanto en acciones, sobre todo en acciones, es lo que más, el bruto, digamos, de nuestra operativa, aunque se puede operar también, por ejemplo, mercados más agresivos como las criptodivisas o las divisas en sí de toda la vida tradicionales. Sí que es cierto que obviamente salvando algunas diferencias, cada una tiene su particularidad, cada mercado tiene sus movimientos, su particularidad, pero el grueso lo hacemos en las acciones y sobre todo Europa y Estados Unidos. Muy bien. Y en estos años, ¿me podrías decir un poco cuáles son tus 3 o 4 conclusiones en base a todos estos años que llevas enseñando a operar, enseñando a hacer trading y sobre todo tradeando tú también? ¿Cuáles serían las 3 o 4 conclusiones así que tú dices, oye, pues yo lo que le diría a una persona que ahora nos esté viendo, por ejemplo, que empieza y que arranca o que quiere generar algún tipo de ingreso, ¿qué le dirías? ¿Que tuviese atención o especial cuidado a qué 3 o 4 factores? Pues muy bien, muy interesante. Pues sobre todo diría paciencia, ¿no? La paciencia,
como dice el refrán, la paciencia paga. Cuesta tenerla, sobre todo cuando nuestro dinero fluctúa. Yo creo que es la parte más difícil. Sí, yo tengo muchísima paciencia. ¿Sí? A los 2 días me llama el alumno, no, es que ya estoy moviendo el stop porque tengo miedo a perder lo ganado. Pero es que ha pasado 2 días, ya, pero es que se ha movido mucho. Entonces les hacemos un poquito el juego no psicológico para que se den cuenta de lo que están haciendo. ¿Se ha movido mucho para quién? ¿Para ti o para el mercado? No, yo creo que ya ha subido demasiado. Claro, demasiado, pero nadie sabe cuánto es demasiado. El mercado te dirá hasta cuánto puede ir o subir, ¿no? Yo creo que la paciencia es uno de los puntos pilares fundamentales. Paciencia y disciplina. Pero hay una cosa que me gusta repetir siempre y es que también se educa eso. Hay gente que dice, es que yo no tengo paciencia ninguna. No, eso también se educa. Hay un caso muy concreto de un alumno, muy buen alumno, muy buen operador, pero absolutamente imposible aguantar para que al día siguiente de la operación ya esté moviendo un stop, ya esté inquieto, no es capaz de estar las manos quietas. Entonces hay una parte de la formación en que hacemos hincapié en lo que llamamos las auditorías, ver sus operaciones, acompañarle, estar con él, y esa persona dedicamos exclusivamente todo el tiempo a trabajar su cabeza de tienes que estar tranquilo, el plan ya está hecho, has entrado aquí, tienes que aguantar, ahora es que pase lo que tenga que pasar, sí, claro, sí, tengo que trabajar en eso, y es todo trabajarlo y educarlo, la mente también se educa a tener esa paciencia y esa disciplina. Y luego también me gustaría recalcar la sencillez. Nos obsesionamos en encontrar algo que sea un algoritmo que me diga cuándo comprar y cuándo vender, que sea de la NASA, que sea algo fantástico, complejo. Es más sencillo que todo eso, de verdad. Al final la sencillez de un método hace que tú estés tranquilo, cuando veas lo que tienes que ver y encuentres lo que estás buscando, entras y ya está, y te olvidas. La sencillez es una cosa fantástica en ese sentido. Lo transmitimos mucho también. Qué bueno, pues sí, muy interesante. Sí, la paciencia es tremendamente importante, como bien dices. Figúrate que yo creo que tú lo sabes también, Jorge, sí. Yo hace años monté una empresa también de formación en bolsa durante bastantes años. Yo estuve tradeando muchísimas horas durante bastantes años también. Me enganchó la bolsa, una de mis pasiones, y me dediqué a ello también. Y efectivamente, luego ese triángulo famoso que repetíamos y que seguramente estarás de acuerdo tú también con él, ese triángulo que repetíamos hasta la saciedad a la hora de enseñar a operar y que muchas veces era lo más complejo y la gente no lo entendía, ¿no? Luego eso se ha aplicado, ese triángulo que ahora comentaré rápidamente, se ha aplicado también al mundo de las inversiones inmobiliarias, que yo ya venía haciendo desde el año 1996, inversiones en inmuebles y nunca lo he dejado. Y luego he visto que eso se aplica absolutamente a todo, sobre todo cuando tienes que hablar de dinero, de educación financiera, cuando tienes que hablar de riqueza y de ingresos pasivos, de beneficios. Todo ese triángulo tiene que ver con ello. Que estamos hablando, tú lo estás definiendo muy bien, ahora que te estoy escuchando. Uno es tú puedes ser un maravilloso trader, tener un buen sistema que te diga cuándo entrar y cuándo salir. Puede ser fantástico, ese es el primer lado del triángulo. El segundo lado es la famosa gestión monetaria. Mucha gente no sabe con cuánto operar, lo juega todo a una carta o a 3 cartas. Esa gestión monetaria es vital y eso, repito, que es válido para tradear o para operar con cualquier activo, en cualquier tipo de inversión. Y lo último es la gestión emocional, ¿no? Que tú has hablado tú has hablado ahí sí, de la psicología, de un poco de la paciencia, pero se aplica al miedo, se aplica... yo he tenido alumnos como tú seguro que están tomando las mismas operaciones, el mismo sistema y uno gana y otro pierde, ¿no? Entonces esa gestión emocional también es brutal. Entonces no es cuestión de que uno sea más importante que otro, es que como no domines las tres, al final terminas palmando, ¿no? Porque hay mucha gente que opera y que al final, que es algo muy dado, ¿no? Que seguramente también coincidirás con ello, de que termina, tú miras un poco el backtesting de esa persona, sus últimas 50 operaciones y te das cuenta que al final está ganando y perdiendo más o menos lo mismo y al final se está comiendo las comisiones y se está comiendo lo que es la energía, el esfuerzo. ¿Por qué? Porque no terminas de aplicar un ratio positivo, ¿no? Va mermando, sí, es apasionante. Va mermando mucho. Psicológicamente es importante, pues lo que tú dices, mantener un equilibrio entre esos 3 puntos, ¿no? Y ahora has dicho una cosa muy interesante y es analizar tus operaciones. Hay gente que no lo hace, tanto la gestión monetaria como el análisis de sus operaciones. Y hay un punto curioso, si voy ganando, ¿para qué lo voy a analizar, no? He tenido un buen mes, he ganado operaciones, ¿para qué voy a ver mis operaciones? Pues oye, igual en esas operaciones hay alguna cosa que podrías haber mejorado aún más. Y es una cosa que la gente lo dice mucho. ¿Pero para qué? Si voy bien, no hace falta, este mes no necesito revisar lo que he hecho. Sí, repásalo porque seguramente hay algo que puedas mejorar aún más. Es una constante, lo que dice Usillo le llama la mejora continua, ¿no? Constantemente vigilando ese tipo de parámetros. Sí. Me alegro. ¿Operáis en swing trading o en intradía? Sí, ¿O es válido correcto para cualquier marco temporal?
aunque es válido para cualquier marco temporal, donde más rendimiento sacamos es en swing trading, y sobre todo porque a veces la gente pregunta qué es lo que realmente ofrecéis, ¿no?, de cara a esta formación, y está muy enfocada a dedicar unas horas a la semana, cosa que la gente le sorprende y dice, no, pero oye, yo para hacer bolsa tengo que estar 8 horas al día, ¿no? Tengo que estar todo el día pegado, ¿no? Y no tengo tiempo. No, una pequeña revisión, 2-3 horas a la semana, al final del día, para poder buscar oportunidades, para poder corregir las que ya tienes abiertas en cartera, es más que suficiente para conseguir unas rentabilidades muy interesantes, ¿no? Muy bien. Pero muy dedicado a eso, lo que dices, sí, swing trading. ¿Qué tipo de rentabilidad media tú consideras que un alumno, imagínate que esté un año con vosotros, qué rentabilidad media aplicando el sistema vuestro, aplicando un poco las enseñanzas vuestras, qué rentabilidad media en el mercado de acciones? Bueno, hago un inciso, para los que no conocen lo que es swing trading o intradía, estamos hablando de marcos temporales, de una media de cuándo se cierran y se abren las operaciones. Sí. ¿Semanas, meses? Semanas. Con el mercado, hay que reconocer que con el mercado como está ahora de movido, estamos bajando de 10 días, pero bueno, lo habitual es semanas, sí. Semanas, estupendo. Y entonces te preguntaba eso precisamente, el tema de qué rentabilidad media más o menos con un alumno que esté estudiando un año con vosotros puede obtener en el mercado de las acciones. Lo que estamos hablando ahora, que es un poco el planteamiento que hacemos, sobre todo para la gente que empieza, es un 20% anual, ¿de acuerdo? Dedicando esas horas. Sí que es cierto que hay una relación muy directa de la gente que acaba dedicándole un poquito más, de que se esfuerza un poquito más, esas rentabilidades aumentan. Muy bien. Además, es un poco los alumnos quien avalan eso, ¿no? Al final nos acaban contando, y la semana pasada hablaba con un alumno y me decía, sí, pues oye, estoy en un 30% y tal. Y oye, pues bien, que sepas que es más de lo habitual, ¿no? Y dice, sí, estoy muy contento, empezó hace 9 meses y claro, da mucha satisfacción ver eso. A mí es una parte que me gusta mucho en la formación, el ver la satisfacción del alumno. Ver que de verdad le has ayudado, ¿no? Supongo que a ti te pasará igual también con lo que claro te enseñas. Que sí. ¿Qué capital estaríamos hablando para iniciarse en el mundo de las acciones? ¿Consideras que se puede empezar? Pues mira, como decías antes, por el tema de las comisiones, para que no te coman, a partir de 2.000, 3.000 euros se podría empezar ya a trabajar y conseguir rendimientos. Sé que mucha gente puede pensar, claro, es que con eso no voy a llegar a nada, porque 2.000, 3.000 euros y tal, sea con 20%. Bueno, todo irá. Primero hay que aprender el método, luego ya iremos incrementando la cuenta, luego ya enseñaremos gestión monetaria para incrementarla un poquito más rápido, pero hay que empezar por todo, ¿no? Volviendo un poco a la ansiedad de ya conseguir rápido el crecer el capital. Pero sí, sobre 2.000, 3.000 para empezar. Muy bien, fantástico. Pues me alegra conoceros y sobre todo que más gente de nuestros canales en redes sociales os puedan conocer a vosotros, porque ya te digo que yo soy un seguidor de Novatos Trading y de Usio y de vuestro trabajo que lleváis haciendo muchos años. Y bueno, me encanta tener este coloquio contigo sobre estos temas. Y además, figúrate que el tema de los inmuebles y el tema del trading, yo creo en esa diversificación, ¿no? Es decir, que es tan importante. Es decir, no es bueno ni tener todo tu capital en inmuebles ni tener todo tu capital en bolsa, ¿no? Son dos activos perfectamente compatibles, dos familias de inversión completamente compatibles y que tampoco requieren tantísimo tiempo si trabajas con ese apalancamiento, porque al final el apalancamiento lo estáis ofreciendo vosotros con vuestro sistema, con vuestro backtesting, con vuestra experiencia, vuestro know-how. Todo eso ya lo estoy ofreciendo y es un tipo de apalancamiento muy grande que el hecho de empezar a operar tú solo estudiando libros o viendo vídeos en YouTube, yo creo que necesitas un tutor y una persona que te vaya guiando. Esa es una labor vital. Y en los inmuebles, pues por supuesto que igual. Es decir, tampoco te hace falta empezar con grandes capitales. Ahora estamos viviendo un momento muy dulce en el mercado inmobiliario por este tipo de situaciones que siempre que hay miedo, ¿no? Los mercados... o avaricia, o llámalo como quieras también, pues rápidamente se refleja y ahí os surgen oportunidades, ¿no? Los bancos y los fondos de inversiones, que son los quienes compramos inmuebles para nuestros socios, pues nos estamos encontrando con inmuebles de 20.000, 30.000, 40.000 euros que hace un par de años era impensable y bueno, pues están abiertos a negociar incluso formas de pago que antes no sucedía, ¿no? Entonces, este tipo de oportunidades hay que aprovecharlos, incluido con la banca que está abriendo también el grifo y la mano para dar hipotecas incluso al 100%, que hace también 3 o 4 o 5 años era impensable, así es. Entonces, si tú conjuntas esas dos cosas, ¿no? Es decir, gente como en el caso tuyo con la bolsa, gente experta y que lleva tradeando un montón de tiempo, en el caso nuestro, también que tenemos experiencia amplia en la compra y en el manejo de esos activos, y aunas esas rentabilidades del corto, medio, largo plazo, hablo de corto a 6 meses, operaciones de entrar y salir, hablo de medio plazo a 1 año y hablo de más largo plazo a 3 años, ¿no? Entonces, si tú aunas esos escenarios y combinas ese tipo de operaciones, como digo yo, de avión y de tren, avión ese comprar y vender,
y de tren comprar y alquilar. Y habrá gente que nos está escuchando y dice, no, pero es que yo no tengo tiempo, es lo que tú decías, ¿no? Es que tampoco tienes que dedicarle tanto tiempo porque tienes un equipo detrás que te ayuda, ¿no? En el caso de los inmuebles, somos nosotros los que nos ocupamos también de todo ese trabajo para que el socio pueda seguir con su vida y se convierta en esa figura que dice Robert Kiyosaki, de ser inversor, ¿no? De hacer que tu dinero trabaje para ti. Trabaje por ti. Exactamente, ¿no? Es un poco la filosofía que nos mueve a todos, ¿no? Pero sí, es un momento muy interesante, yo creo, como tú bien dices, para la bolsa y la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Por qué la bolsa está tan alegre cuando parece ser que hay tanta crisis, ¿no? Y en el mercado de las acciones está pasando algo curioso, ¿no? Está habiendo muchísima... muchísimo. Están avanzando muchísimas acciones hacia arriba. Bueno, tenemos una serie de indicadores que utilizamos para comprobar un poco el sentimiento general, como hablabas antes de eso, y siguen subiendo acciones cuando todo el mundo está diciendo, bueno, Estados Unidos está muy alto, nosotros, bueno, ya sabes que vamos siempre un poquito por detrás, el IBEX va más tranquilo, pero por lo menos Estados Unidos sigue rompiendo máximos, sigue rompiendo hacia arriba. Es una cosa que a ellos les apasiona, todo hay que decirlo. Las rupturas de máximos a ellos les vuelve loco. Es un sentimiento de patriotismo, de que el país va, de que del poder que sube, pero muchísimas acciones que avanzan y efectivamente no hay nada de momento que dé que pensar de que eso se va a girar, al menos de manera inmediata. A pesar de que se hable de que estamos mal, estamos tocados en todos los sentidos, no solo España, Europa, Estados Unidos también han sufrido lo suyo, e incluso te diría que bastante más en cuanto a tasa de mortalidad de ahora con el COVID, muchísimo, ha sufrido muchísimo. Pero sí, y esto es algo que creo que es un punto que vamos a relacionar muy bien tanto con tu campo como con el mío, porque en estos momentos de crisis gana más quien gana y la otra parte vemos que no hay oportunidad, ¿no? La gente cree que no hay oportunidad y esto ahora de repente sube, no, es que ha salido una vacuna, ya vuelve las acciones para arriba. Sí, pero antes de la vacuna ya hay quien se posiciona mucho más abajo y está ya preparado. Yo creo que es un concepto para relacionar también con lo tuyo, ¿no? Sí, efectivamente, son ambas cosas, van de la mano, sí. Es así. Al final, lo que está claro es que el ciudadano medio que no quiera convertirse en inversor y esté esperando las ayudas del Estado o que al final exista más empleo o todo esto gire, yo creo que se está equivocando, ¿no? Porque uno tiene que leer los indicadores a nivel de empleo, a nivel de deuda, a nivel de cómo está girando todo. Y bueno, negocios que eran antes tremendamente exitosos ahora no lo son y creo que las personas pues cuanto antes deben de empezar a darse cuenta que necesitan más de una fuente de ingresos y estas dos, la que tú manejas con todo tu equipo y Usio también, que es el mundo de la bolsa, donde desde cualquier persona con una app prácticamente teniendo esto que decimos, ciertos conocimientos, puede empezar a operar y hoy es muy fácil operar en acciones y en mercados a través de la tecnología y existe multitud de brokers, incluso de forma muy sencilla, ¿no? Yo hablo mucho de Revolut, por ejemplo, que a través de Revolut pues perfectamente una persona se puede iniciar en ese mundillo. Es verdad que hay que compaginarlo con esa formación que decíamos. Y en el mundo de los inmuebles pasa un poco lo mismo, ¿no? Cada vez está habiendo mucha gente más interesada. Ahora ya empiezan los bancos en toda Europa a penalizar el ahorro, a penalizar la cantidad de dinero que puedas tener. Ya no es que no te den, sino que encima te van a penalizar y ya está ocurriendo. Y más, bueno, aparte de la inflación y los impuestos, que son dos grandes monstruos que van aniquilando nuestro dinero, más allá de eso, lo que necesitamos es empezar a poner esos euros a trabajar. Y qué mejor manera que estas dos familias de inversión, como es la bolsa, el trading y como es el mundo de los inmuebles, todo tremendamente paquetizado, ¿no? Y sistematizado. Y hay mucha gente que me viene con 50.000, 40.000 o 60.000 euros que piensa en comprar, o 80.000 o 100.000, que piensa en comprar un inmueble y ponerle un alquiler y esperar, ¿no? Y yo le digo, vale, esto está muy bien, pero ¿por qué no hacemos una estrategia patrimonial para en vez de pensar en un inmueble, pensar en 10? Y claro, tú le rompes los esquemas porque dices, totalmente. Pero ¿cómo es posible, no? Pensar en tener 10 inmuebles cuando yo lo más que aspiro es a tener 3 a lo largo de mi vida, o 4, ¿no? Digo, bueno, pues esto es lo que no significa que lo vayas a tener en 3 años o en 4 o en 5, pero sí hacer una estrategia para que esto se convierta en una forma de vida donde tú te vas haciendo con un patrimonio importante y ese patrimonio te va pagando a ti tu estilo de vida. Y eso es factible hoy en España si das con las personas adecuadas, como todo, con personas que sean íntegras, que sean honestas, que tengan experiencia. Tú lo has definido muy bien cuando has dicho, yo además de ser formador y
y profesor dentro del mundo del trading, además tradeo, ¿no? Es que eso es vital, que exista esa congruencia entre lo que uno enseña y lo que uno hace, ¿no? Y ahí es cuando la gente aprende de verdad. Pero sí, es muy interesante. Sí, es más fácil de transmitir porque es algo que haces tú a diario, lo transmites con más confianza. Yo creo que algún alumno nos lo decía. Es que, claro, me tratas como si fuese un compañero, una familia, me transmites tus conocimientos de tanto tiempo y para mí eso vale mucho porque me hace ver cosas que yo obviamente no sé, no desconozco y aún a veces diciéndote lo sabes que esa piedra la tienes que tropezar igual. Sabes que hay cosas con que le digas, no hagas esto porque te va a pasar, vale. Cuando cometen el error, joder, pues tenía razón, sí, me equivoqué y tal, me llevé un palo y tal, pero bueno, ya lo has aprendido por tu cuenta, eso no se te olvida más todavía que si te lo hubiese dicho yo. O sea, lo tienes mucho más claro. Eso desde luego. Bravo. Desde luego. Sí, efectivamente, es así. Es así, yo lo veo también así como tú. Y yo creo que sí que hay que animar a que la gente dé ese paso, haga las cosas bien y empiece a dedicar ciertas horas a la semana, digo yo, no hace falta ciertas horas al día, pero sí ciertas horas a la semana para que empieces a cambiar esa mentalidad y a que te guste este mundillo de invertir y no hacer tanto caso a los medios, ¿no? Lo que decías tú antes con la bolsa. Me acuerdo yo en estos meses donde estábamos todos encerrados por culpa de la pandemia, que existía tú mirabas las noticias o veías los foros o veías Twitter y demás, y hablando de inmuebles, la gente decía que el mercado inmobiliario se iba a desplomar, que los alquileres iban a bajar. ¿Y qué ha ocurrido? Pues no ha ocurrido nada de eso. Es decir, no ha variado tanto. Claro, no ha variado. Es verdad que no ha habido el ritmo de crecimiento del año pasado, pero sigue creciendo el alquiler, sigue creciendo los inmuebles, siguen estando las notarías llenas, que yo estoy todos los días en las notarías haciendo operaciones y sigues viendo esa alegría por parte de la banca. Al final, como digo yo, quien tiene la llave es la propia banca la que decide en qué momento cortar o no. Y por ahora se está inflando mucha liquidez en todo el mundo, se está metiendo muchísimo dinero, ya sea malo o bueno, da igual, pero al final está ocurriendo y eso está haciendo que, como tú decías, unos pocos estén haciendo mucho dinero en base a aprovecharse, ¿no? de esos movimientos. Lo comentabas, bueno, lo vi en uno de tus vídeos que hablabas sobre cómo la gente efectivamente pues se plantea el sistema un poco, a ver, suena mal decirlo así, ¿no? Pero el sistema está un poco creado para que, bueno, uno trabaje, pague sus impuestos, lleve una vida más o menos justa, o con poco ingreso, con poco ahorro, y al final no se plantea tampoco otra cosa. Entonces, llegas al final del día, acabas el trabajo, pues ¿qué haces? Bueno, pues descanso y vuelvo a empezar otro día, o estoy con mi familia, bueno, cada uno tiene su ritmo de vida. Y es algo que me llama la atención, que lo veo muchos también en vídeos de motivación, que me gusta mucho ver ese tipo de vídeos, y dice, no cuesta nada, pues imagínate, dedicarle media horita pues al día, si no puedes, pues aunque sea 1 o 2 horas a la semana, y te ponen siempre el mismo ejemplo, ¿no? ¿Cuánto serías capaz o cuántos libros serías capaz de leer de lo que tú quieres, de lo que te interesa en un año? Dedicándole un par de horas a la semana. Entonces, cuando eso te hace clic en la cabeza, te das cuenta de verdad que eres capaz de motivarte un poco y decir, bueno, venga, me interesa esto, me interesa la bolsa, venga, voy a intentar dedicarle por lo menos 1 horita a la semana, voy a leer este libro que me han recomendado o voy a seguir un poco a este profesor que está haciendo bolsa y efectivamente sales un poco de ese círculo, ¿no? De ese círculo de tema monetario, ¿no? De estar siempre metido en solo trabajar y... Sí, y en monetario y de pesimismo, ¿no? Que muchas veces te das cuenta que depende de los círculos que estés, ¿no? La famosa teoría de Jim Collins del autobús, donde al final tú eres el conductor de un autobús de tu propia vida y dentro del autobús van personas. Una persona puede ser un medio de comunicación que estás enganchado y bueno, al final, ¿qué te está dando ese medio de comunicación? ¿Te está cortando las alas para que tú hagas cosas y te está diciendo que te quedes quieto, que no te muevas, que está cayendo la mundial? ¿O estás con un medio de comunicación o con una persona, con un profesor o con un vídeo de YouTube o con un canal de podcast o con lo que sea que te está alimentando las alas, te está ayudando a que crezcan las alas? Todo eso que tú estás contando es para que te crezcan las alas. Y te tienes que rodear, esa famosa teoría que decía antes del autobús, te tienes que rodear de personas que al final te ayuden a volar. ¿Y cómo vuelas tú? Pues rodeándote de personas que ya están haciendo operaciones y que al final no están escuchando el ruido ahí que hay fuera, donde muchas veces no tiene ningún sentido, ¿no? Habrá gente siempre que haga dinero en momentos de crisis y habrá gente que lo perderá y habrá gente que no hará nada y habrá gente que tendrá el dinero ahí quieto y al final lo terminará perdiendo, gastándoselo y al final, pues yo creo que al final uno recibe aquello que da. Entonces, te tienes que ir enamorando. Yo soy un ferviente
de enamorarse de las cosas. Tú De lo que al haces. mundo claro, el mundo de la bolsa, el mundo de los inmuebles te puede sonar chino, o te puede sonar de que es muy arriesgado, que es otro de los grandes tabús, ¿no? Que nos dicen. Sí, igual que la bolsa. Es muy Igual que la fácil bolsa. perder la pasta, vas a Sí, palmar sí, sí. palmar todo el dinero. Sí, Bueno, sí, vas sí. a palmar todo el dinero si vuelas tú solo, si haces las cosas como lo hace todo el mundo. Tú lo has dicho antes, el sistema está creado no solamente para eso, sino también para que pierdas el dinero. ¿Dónde? En los inmuebles y en la bolsa y en todos los lados, porque en todos los sitios te van a intentar convencer de que hagas cosas como hace la mayoría. ¿Pero qué es lo que hace la mayoría? Comprar caro. Cuando has comprado caro, pues es muy fácil que te hayas equivocado. ¿Qué pasa con las criptomonedas que tú decías? Cuando la gente compra, que me hace mucha gracia, pues cuando ves que Claro. el Bitcoin sube de 10.000 a Exacto. 14.000 y todo el mundo comprando. ¿Qué hago yo ahí? Cuando todo el mundo está comprando, yo estoy vendiendo. ¿Por qué? Porque compré a 5.000. Entonces, Exacto. ese tipo de principios, que es ir contra la manada, ir contra lo que hace la mayoría, pasa Sí. lo mismo con los inmuebles. Sí. Cuando la gente no sabe lo que vende, yo ahora estoy preparando un curso de cómo vender antes un inmueble y Sí. estoy repasando todo lo que yo hago, los protocolos que yo sigo con mis socios y sin mis socios, de lo que yo llevo haciendo todos estos años, para que tú, una de las primeras cosas que sepas es, tienes que conocer lo que estás vendiendo. Y mucha gente no lo sabe. Hace poco estudiábamos un edificio para comprar para nosotros, para el club, un edificio en Malasaña, aquí en el centro de Madrid. Sí. Y qué curioso que al final el que lo vendía, que era una familia, no sabía lo que realmente tenía. Es decir, ¿a qué No me era refiero? consciente. Claro, no era consciente. ¿Por qué? Porque cuando tú haces ese protocolo, ese sistema que hablábamos antes de entrar y salir en la bolsa, en el Sí. mundo de los inmuebles tienes un protocolo y un sistema que tienes que seguir, donde tú haces ese sistema y dices, espérate, puede ser que lo que yo pedían 1.200.000 euros por edificio. Sí. Ese precio de ese edificio puede ser que sea caro o barato. A priori uno puede decir, pues es barato, 1.200.000 en Malasaña, qué maravilla, vale. ¿Qué pasa? Que cuando sigues el protocolo y haces los pasos que tienes que hacer, te das cuenta que uno de los pasos es irte al ayuntamiento y ver en qué situación está el edificio, qué edificabilidad tiene, si puedes, por ejemplo, segregar o hacer varias viviendas, porque era una vivienda por planta, y ahí te das cuenta que hay una serie de condicionantes y una serie de problemas que hacen que ese precio no sea el adecuado. ¿Qué ocurre? Que cualquier persona que no entienda qué estará haciendo, comprando un edificio que luego a la hora de venderlo no podrá optar a venderlo como debería ser y obtener una rentabilidad. Tendrá que venderlo de otra manera. Todo eso, como ves, al final, tanto el mundo de los inmuebles como el mundo de la bolsa tiene sus truquillos, tiene sus sistemas, sus protocolos, y hay que seguirlos, ¿no? Y la gente no los sigue lo que hace la mayoría, le dicen que eso es barato o que es caro, y directamente o desecha una operación o acepta una operación y ahí termina muriendo. Y en la bolsa también pasa lo mismo, ¿no? Yo creo Tal cual lo planteas, veo que las similitudes son más de los que yo me esperaba dentro de mi desconocimiento del mundo inmobiliario, pero tal cual, sí, nosotros hacemos el estudio exactamente como tú estás comentando, viendo diversos factores. En nuestro caso, pues si agregamos, por ejemplo, análisis sectorial, ver un poco qué sectores están fuertes, buscar oportunidades dentro de estos sectores, y aún así, como tú hablabas de ese tipo de edificio, puede haber acciones que no acompañen a ese sector, que a pesar de que ese sector esté muy bien, esa acción por lo que sea no acaba de arrancar. ¿Para qué me voy a meter ahí? Pues no, es que me gusta mucho esta empresa, pero ¿para qué? Si es que no arranca, es que no tiene tirón, no tiene probabilidad de seguir subiendo, acompañando al mercado. Entonces vámonos a las que tienen mayor probabilidades. Y me gusta que lo comentes porque veo que tiene muchas similitudes. Al final es encontrar un poco probabilidades a tu favor para acompañar esa operación. Sí, es todo mentalidad también, Jorge, porque al final lo que tú decías, yo que he estado tradeando muchos años, he visto una cantidad de similitudes. Al final es todo mentalidad, es todo inversión, es todo saber comprar barato y vender caro, más allá de que en bolsa es verdad que tú te puedes poner corto y puedes ganar cuando la bolsa cae, ¿no? Pero independientemente de esto, también en los inmuebles puedes comprar perfectamente. Me acuerdo yo una operación de un suelo que me recuerda a la bolsa, donde lo vendimos en 180.000 euros. Y cuando ya lo teníamos vendido sin tenerlo comprado, que es un poco como ponerse corto en la bolsa, cuando ya lo teníamos vendido, teníamos la carta del comprador y el compromiso a comprar algo que no era nuestro, pero lo iba a ser, entonces lo terminamos comprando a un precio y casamos la operación, ¿no? Y me recordó también a la bolsa en ese sentido, pero sí tú has dado en el clavo, efectivamente hay muchas similitudes y al final el éxito, como digo yo, no está en tener dinero o en que tú seas una persona con más capital o menos, está en este tipo de
de seguir a los que ya están trabajando, a los que ya tienen una experiencia de muchos kilómetros, ver cómo lo hacen y cómo inmuebles que yo he visto destrozados al final han sido tremendamente rentables, e inmuebles que eran preciosos en zonas más o menos majas, pues no han sido nada rentables. O sea que al final no te puedes guiar de esas primeras apariencias y tienes que irte a ese ojo de esa persona que está todos los días analizando, en vuestro caso acciones, en mi caso analizando inmuebles, analizando operaciones que parecen que no se van a hacer nunca, se terminan haciendo un año después. Esa paciencia que hay que tener en el mundo del trading también tienes que tenerla en el mundo inmobiliario. Y lo bueno del mundo inmobiliario es que al final, haciendo 2 o 3 o 4 operaciones buenas al año, pues ya prácticamente pues tienes ahí un colchón importante. Si además combinas eso que decíamos antes del tren y el avión, es decir, combinas el comprar. Yo siempre le digo a cualquier ciudadano, se dedica a lo que se dedique, nos esté viendo y que diga, yo soy parado, o soy ama de casa, o soy jubilado, o soy una persona funcionaria, o trabajo de carnicero, da igual. Al final lo que hay que hacer es, como digo yo, viajar en avión 1 o 2 veces al año, es decir, comprar y vender 1 o 2 veces al año con profesionales que te ayuden, que estén haciendo esto que hacemos nosotros, y 1 vez o 2 al año también viajar en tren, que es comprar para alquilar, y además apalancado con el banco, porque al final tú recuperas el dinero si lo tienes. Si no lo tienes, te apalancas con el banco, que está dando, repito, el 100% hoy en día, para que tú no tengas que poner prácticamente nada, o nada, si quieres nada, y tú puedas automáticamente hacerte con un activo, ¿no? Está pasando lo que ya pasaba hace años, donde la gente se da cuenta de que vivir de alquiler está siendo más caro que siendo propietario. Es decir, tú de alquiler pagas 600 y sin poner prácticamente un euro en la vivienda, te están dando créditos por 300 o 400 pavos. Entonces dices tú, oye, estoy ganándole 200, prefiero comprar a alquilar. Eso está ocurriendo hoy en día, que no ocurría hace unos años. Es curioso. Vuelve un poco la evolución o la repetirse la historia que pasó antes de, pues creo que fue la crisis de 2009, o sea, hace ya 11 años. Otra vez esas entregas de casas al 100%, digamos, hipotecadas o financiadas, ¿no? En este caso. Sí. Ahora miran más que antes, porque antes no miraban nada. Obviamente. Claro, obviamente. ahora ya te miran con que de verdad que exista un contrato de trabajo, que antes no se miraba, que de verdad exista una trayectoria de esa persona, que sea una persona que no tenga deudas. Pero sí, efectivamente, se está inyectando liquidez. Esto es una orden de arriba del Banco Central Europeo, y al final están inyectando liquidez tanto a autónomos, pymes, a personas y demás. Ahora, por ejemplo, hace un año no te daban dinero para operar en bolsa, por ejemplo, y ahora sí, de unos meses para acá, te están dejando dinero, e incluso tú le dices al banco que es para operar en bolsa y te lo está prestando, cosa que antes no te lo prestaban. Impensable, era impensable. Sí, es así. O sea que hay que aprovechar estos ciclos que siempre existirán, y como digo yo, también 2.000 o 3.000 euros en tu caso tampoco es una cantidad como que para que uno diga, oye, porque al final si sigues el sistema no vas a perder los 2.000 euros en una semana. No, nunca los vas a perder haciendo la gestión monetaria que enseñamos, porque es imposible, exactamente. Pero sí, destapa un poco también tabúes de eso de que no, para dedicarme a la bolsa, primero necesito muchísimas horas, y segundo, necesito mucho capital. No es erróneo para nada, en absoluto. Y más con las posibilidades que comentabas al principio de los brokers que hay hoy en día, esa apertura al inversor retail, ¿no? Al inversor minorista, que hace 10 años, cuando yo empecé, no había en absoluto. Era horrible. Yo no soy tan mayor, pero es que hace 10 años no había los brokers que hay ahora, ni las posibilidades que hay ahora. Ahora, para mi gusto, hay demasiada información. Antes había poca, ahora hay demasiada ya. Ahora ya hay un exceso. De hecho, vienen alumnos que dicen, no, es que he visto esta estrategia en otro sitio y a otro. Y yo, es que te va a explotar la cabeza, tío. Es que es imposible que me vengas con eso. Te va a explotar la cabeza. Tienes que hacerlo más sencillo, hacerlo más tranquilo. Pero bueno, es la evolución, yo creo, es la evolución de todo. Y como tú bien dices, muy importante, son ciclos. Y se repiten una y otra vez. Claro, claro que sí. Y en un ciclo tienes que aprovechar unas oportunidades, en otro ciclo otras. Y siempre cuando tú tienes esa mentalidad, que es la que tú vas a adquirir, aquella persona que comience con vosotros en Novatos Trading o que comience con nosotros en el Club de Inversores en Inmuebles de la Escuela de Inversión, al final lo que te está ocurriendo es que estás viendo tanto el mundo del dinero de forma distinta como el mundo de las inversiones. Se te van a caer muchas leyendas y muchos prejuicios que están ahí fuera. Vas a decir, anda, pues yo pensaba que
que había que tener dinero para comprar inmuebles o que había que tener mucho dinero para ganar en bolsa o que al final el dinero lo pierdes en un santiamén en la bolsa con 3 operaciones malas. No, es decir, vas a aprender una serie de hábitos que con consistencia y con tutorización y encima revisando lo que decías tú antes, las trades o las operaciones que estás tomando, el por qué estás ganando, el por qué ratio de ganancia y qué ratio de pérdida estás teniendo. Yo siempre digo que en bolsa tú puedes ganar dinero perdiendo 7, tú lo sabes, perdiendo 7, de cada 10 operaciones tú pierdes 7 y ganas 3, y igual que con los inmuebles. Y tú puedes estar en positivo perfectamente. Lo que hace falta es una férrea gestión monetaria y una férrea gestión de las pérdidas. Lo que tú has dicho al principio, que me he sentido identificado de mover el stop, ¿no? De que no, es que yo sé que me va a dar la razón el mercado. Y yo es que he movido el stop porque si no me saca el mercado al día siguiente. Exacto. Es que estamos en una sociedad, Jorge, de verdad, que al final yo le digo a mis hijos, tenéis que ganar y perder deprisa, ¿vale? Esto me lo enseñó un socio mío. Tenéis que ganar y perder deprisa. ¿Por qué? Porque te va a dar eso una fortaleza de que ni te vas a encariñar con las victorias porque te va a llegar una derrota rápido y al revés. Tampoco te vas a encariñar. Yo siempre digo en bolsa, me acuerdo de una de las primeras lecciones que recibí en bolsa, que es cuidadito con ganar las 4 primeras veces, porque eso te acrecienta el ego. La suerte, del principiante. Ostras, pues si he ganado las 4 primeras veces, pues ahora me cargo la gestión monetaria, ahora voy a cargar la posición de esta, voy a meter mucho el triple de dinero. Y al final te sientes invencible. Te sientes invencible. Por eso le digo a mis hijos, tenéis que ganar. Y es lo que decíamos antes. Y el tema de perder, parece que es que eres un perdedor. No pasa nada porque has perdido 3 operaciones y luego ganas 1 o 2 y te recuperas. Sí, eso es. Eso. Parece que hay también una cosa clara que es la mentalidad otra vez igual. No, es que si pierdo, lo he hecho mal, ya como me castigo, ¿no? Decir, no puede ser, me he equivocado, es que esto no funciona o esto ya no va, no. Hay muchos libros que hablan sobre eso, forma parte del juego, ¿no? Es decir, unas pérdidas forman parte del negocio, forman parte del juego y tienes que asumirlas y obviamente la gestión monetaria es la única que te ayuda a salvarte y a curarte en salud en ese sentido y volver a recuperar y volver al camino. Pero ahí es donde entra en juego otra vez la paciencia y la psicología de creer en lo que haces, que también creo que es importante, como tú decías, saber lo que haces y creer en lo que haces que te apasione para continuar tu camino paso a paso. Exactamente, ahí es cuando te haces fuerte, cuando tú estás perdiendo, te mantienes ahí firme y luego ganas y te recuperas. El problema es que muchos, tú lo sabrás, que tienes experiencia con muchos alumnos, Jorge, muchos terminan tirando la toalla, ¿no? Sí, abandonan. Abandonan, ven que efectivamente no es lo que a veces es normal que abandonen, porque claro, si tú estás buscando enriquecerte en 3 meses o que tengas un sueldo, empezar con 2.000 euros y tener un sueldo en 3 meses de la bolsa haciendo operaciones, pues oye, igual no tardas 3, igual tardas un poco más y qué más da. Lo importante es que al final tú veas que vas yendo hacia arriba en conocimientos, en gente que te ayuda, en conocer cosas que antes no conocías, en diversificar, lo que hablábamos antes de la diversificación, ¿no? Eso es lo bonito. Pero yo creo que al final la paciencia, como tú bien decías, gana. Bueno, pues un placer haber hablado contigo de estos temas. Quería yo también que toda nuestra comunidad conociese también a Novatos Trading y sobre todo también que, ¿por qué no?, toda la gente que invierte con vosotros en Novatos Trading conozca la Escuela de Inversión, el Club de Inversores en Inmuebles. Este libro que he escrito también, que si están interesados en verlo, ahí explico de 92 trucos para multiplicar tu dinero, proteger tu patrimonio y reducir los impuestos legalmente. Creo que le puede ayudar a la gente que está operando, pues lógicamente a esas 3 cosas también. Y bueno, pues mandarte un abrazo muy grande, Jorge, por este tiempo, por este rato y saludar a todos tus alumnos. De tu parte también, un saludo muy grande. Déjame decirte que me ha encantado también tener la charla contigo. He visto bastante contenido de tu canal, me ha llamado muchísimo la atención, de verdad. Es un tema que desconozco mucho y seguiré mirando y investigando un poco sobre lo que hacéis vosotros, tanto tú como tu equipo, porque me gusta mucho, me llama la atención para el futuro. Claro que sí, esa es la principal profesión que tenemos que tener todo, ¿no? La de investigador privado, la de ser un curioso, porque eso te va abriendo un montón de puertas. Pues lo dicho, desearte mucho éxito a ti y a todos tus alumnos, a Usío y a todo el equipo. Gracias, Jorge, por tu tiempo y aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Igualmente vosotros, un abrazo grande. Cuidaros mucho. Venga, hasta luego. Hasta luego.